Vieron que en general a mí no me gusta que le digan periodistas a otras personas que no trabajan de periodistas y que además nos pongan en la misma bolsa. Yo no trabajo de lo mismo que Eduardo Feynman, que Luis Majul, que Rossi, que Trebuch, que el hijo de Mauro Viale, que Wiñaski, que Lanata. Tenemos trabajos distintos. Porque a mí me gusta mucho una definición de George Orwell, que era un enorme escritor y periodista, autor de 1984, Rebelión en la Granja, de Homenaje a Cataluña, que decía que periodismo es contar cosas que alguien no quiere que se cuenten. Lo demás son relaciones públicas. Y son dos trabajos distintos. No estoy haciendo ninguna cuestión peyorativa, sino que el relacionista público cuenta cosas que alguien quiere que se digan, y los periodistas tenemos que buscar información, procesarla, producirla, chequearla, y sobre todo contar lo que no se quiere que se cuente y lo que alguien no quiere que se sepa. Y en estos días vemos muchos relacionistas públicos, que son estos sobre todo hombres, los Feynman, los Majul, los Viale, los Lanata, los Wiñaski, etcétera, que se dedican a eso. En general puede ser mucho más rentable que ser periodista. A mí me interesa mucho más hacer periodismo. Ahora, no veo nada grave ahí, excepto cuando sos relacionista público de la crueldad de Estado. Porque ahí es un paso más. Una cosa es, qué sé yo, ser el relacionista público de una empresa para que venda cosas, de algún dirigente, etcétera, qué sé yo, manejarlo sus relaciones. Otra es trabajar para legitimar la crueldad de Estado. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Nosotros vivimos en un momento de crueldad de Estado. De un gobierno que para armar un esquema de negocios de aquellos que son los verdaderos titiriteros de este gobierno, que es un pequeño grupo de grandes empresas, se sube a un discurso en el cual el problema era el gasto del Estado, eso era lo que había que cortar, y lo que había que cortar era supuestos aprovechamientos de los sectores más vulnerables de la sociedad de ese Estado. Entonces, por ejemplo, ahí entró la cuestión de los alimentos. Ayer finalmente el juez Sebastián Casanelo allanó el Ministerio de Capital Humano para buscar información de por qué no repartían la comida. Es cruel tener comida guardada en un depósito y no repartirla. Tan cruel como no comprar comida, algo que este gobierno tampoco hace, pero encima la comida que tenía, la tenía guardada en un galpón, y si no hubiéramos hecho periodismo, que era contar lo que alguien no quería que se cuente, que es que la que tenían guardada y se podía vencer, se iba a pudrir. Eso es cruel. Eso es cruel. También es cruel lo que hacen con los jubilados, que basan esa supuesta reducción del gasto del Estado para que les dé superávit en no aumentar las jubilaciones, y cuando el Congreso te vota un aumento jubilatorio mínimo, porque va a ser poco lo que van a cobrar igual, dicen que lo van a vetar porque no hay plata. Alcanzaría, ya lo hemos dicho muchas veces, con simplemente reponer lo que este gobierno le bajó de impuesto a los ricos con bienes personales para pagar este pequeño aumento a los jubilados. Y se viene más crueldad de Estado porque se vienen aumentos en la luz, en el gas, en el agua, se viene un aumento en la nafta que va a impactar en todos los precios, etcétera. Pero el tema de los jubilados es grave porque en una de las cosas que gastan mucho es en medicamentos. Y este gobierno también en su política de crueldad de Estado cortó la entrega de medicamentos en los casos graves, que ya lo hemos contado también, y está recortando las prestaciones del PAMI. Bueno, ayer en un programa de televisión, estos relacionistas públicos de la crueldad de Estado decían esto. Segundo, porque había muchos medicamentos que se consumían demasiado. Y nunca hubo claridad respecto a que cómo puede ser que un jubilado consuma tanto medicamento o tal tipo de producto en un mes. Porque lo consumen los familiares, van con lo del jubilado, ¿no? Yo no digo los que hijos, por los Dios, nietos, no digo que todos los jubilados hagan esto. Pero no, bueno, está claro, cuando miras la estadística, tenés 100 jubilados y consumo de medicamentos que es para 150, alguna historia está pasando. Claro. Entonces, están corrigiendo cosas, bajando las coberturas, limitando los tiempos de cobertura y el porcentaje de cobertura. Para que solamente
el beneficiario sea el jubilado. Sí, exactamente. No la familia Claro. del jubilado que aprovechaba los descuentos para comprarse los remedios para ellos. Bueno, si así fuera no estaría tan mal, porque la verdad que la relación entre el costo de los medicamentos y el precio de venta de los medicamentos es absolutamente exorbitante. Hay medicamentos que multiplican por 50, por 100 su costo de producción de su precio a la venta. Para resumírselo, hay medicamentos que cuestan $1 producirse y te lo venden a 100. No hay relación porque no hay control sobre lo que están haciendo los laboratorios. Pero lo que dicen acá es que, bueno, que los jubilados estaban aprovechando del sistema. Como si además uno fuera con su abuelo a comprar medicamentos porque es divertido. Entonces yo, por las dudas, me tomo un medicamento para la presión aunque no lo necesite. Bueno, esa es la relacionista público de la crueldad de Estado. En vez de explicarte que lo que están haciendo es una transferencia de recursos fenomenal de los ricos, de los jubilados a los ricos, perdón, que cuando los jubilados van y se quejan, los reprimen, que cuando los reprimen le llaman incidentes y que van a vetar este pequeño aumento jubilatorio, hacen propaganda de la crueldad de Estado. Una crueldad que tiene muchas manifestaciones. Hoy Candevoto mostraba un gráfico que se los quiero compartir de vuelta porque me llamó la atención, no lo conocía, es un gráfico de la consultora EcoGo, que mide la evolución y ahora la involución del gasto en prestaciones en seguridad social desde el 94 hasta hoy. En el gráfico lo que ustedes ven es un estancamiento durante la década del 90, es a la que quieren volver, con la inflación cero, etcétera, se estancó las prestaciones en seguridad social cuando aumentaba la pobreza, cuando aumentaba la indigencia, cuando la gente se quedaba sin laburo, las prestaciones en seguridad social se estancaron. Eso es lo que pasa con inflación cero, a la que quieren llegar. ¿Cuándo subieron? Durante los gobiernos kirchneristas, que subieron las prestaciones en seguridad social, con un sistema que funcionaba. ¿Y cuándo empezaron a bajar? Con Macri. Tuvieron un repunte durante la pandemia y después siguieron bajando. Yo insisto con mi tesis de politólogo, que es que gobierno que baja los ingresos, gobierno que pierde elecciones, sea cual sea. Y este gráfico, así como el mismo gráfico con salarios reales, abona esa teoría que por lo menos yo tengo. Cuando esa línea va para arriba, los gobiernos ganan elecciones. Cuando esa línea va para abajo, los gobiernos pierden elecciones. Yo creo que este gráfico explica también por qué el Frente de Todos perdió las elecciones, entre otras cosas, pero esto lo explica. Y por qué creo yo que este gobierno de Javier Milei, que sigue bajando ingresos, va a perder las elecciones. Y además, quiero compartir otro gráfico de otro informe que también trajo Cande hace unos días, que es el informe de CEPAL. Porque ahí marqué en amarillo qué es lo que está generando este plan de crueldad de Estado que tiene sus relacionistas públicos. En amarillo marqué los únicos 2 países de América Latina y el Caribe en los cuales va a caer el PBI. Uno es Argentina, el otro es Haití. Haití está en una guerra civil, no hay gobierno, las bandas narcos se reparten el territorio y está absolutamente devastado. Y su PBI va a caer 2%. La Argentina la gobierna Milei y su PBI va a caer 3,1%, según CEPAL. Entonces, estos relacionistas públicos de la crueldad de Estado que andan diciendo que hay un jubilado que se aprovecha y que compra un medicamento de más para dárselo a una familia cuando se están cagando de hambre, por decisión de este gobierno, ya creo yo que inauguran un nuevo capítulo. Porque vuelvo al inicio, una cosa es ser relacionista público y otra es ser relacionista público de la crueldad de Estado. Toda esta información es pública, todo esto está disponible. Es una decisión decirlo o no. Bueno, deciden ser relacionistas públicos de la crueldad de Estado, nosotros periodistas. Explicar los hechos y su importancia.